Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Perdón la demora, pero están habiendo problemas con el internet donde estoy y me costó Buenas tardes a todos. ingresar. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, 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 ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a, vamos a arrancar. Les decía, disculpen la demora, pero eh, estoy con una dificultad con internet, espero que no se me corte. Bueno, a ver, algunas noticias, alguna información, digo, en relación a lo que se viene, ¿no? El día previo a la clase 14, o sea, el 15 de noviembre, se van a subir al campus las consignas para el segundo parcial, que va a ser un trabajo escrito tipo monografía, para el cual van a contar con tiempo suficiente de realización. El trabajo es individual y la nota de ese trabajo, sí, se va a coloquio. Los coloquios los solemos tomar grupalmente, pero la nota del coloquio es individual. O sea, en el coloquio va a ser una suerte de conversación entre 4 o 5 alumnos que vamos a ir juntando de acuerdo a las preguntas que elijan, de acuerdo a, digo, algunos criterios que vamos a ir viendo y que vamos de alguna manera eligiendo, ¿no? Y de esa manera los vamos a ir agrupando. ¿Sí? La idea es poder tener una conversación en el coloquio, vamos a hacer eso, 4 o 5 y conversar respecto buenas tardes, conversar respecto del escrito y quizás hacemos alguna pregunta también respecto del escrito, ¿sí? Eh, pero bueno, quédense tranquilos porque digo, va a ser escrito, van a tener tiempo para hacerlo. Los coloquios se van a hacer el día 28 de noviembre y el 5 de diciembre va a ser la fecha de recuperatorios. Pero queda claro que el trabajo es individual, la nota del coloquio es individual y el coloquio va a ser una suerte de conversación, pero va a ser sobre su trabajo individual. No es que tiene que preparar nada en grupo, ¿sí? En ninguno de los trabajos va a ser grupales. Bueno, la idea hoy es trabajar en principio un texto que quedó de la clase pasada, que cómo les fue, les gustó. Vino un filósofo a hablar sobre el deseo, ¿sí? En Lacan y en Hegel, ¿sí? Habló como de otros autores también. Un poco retomando algunas cuestiones que están dentro de la bibliografía de esa clase, hay un texto que es la subversión del sujeto, la dialéctica del deseo en el inconsciente, que es lo que vamos a trabajar nosotros en esta primera parte de la clase. La segunda parte de la clase, con Martina, van a estar trabajando los 2 capítulos que corresponden a esta clase del seminario 10. ¿Sí? ¿Alguno pudo leer el texto de la subversión del sujeto? ¿Pudo acercarse un poquitito? Mm, Les cuento un poco, es
Es el texto donde Lacan va a desarrollar algo que se va a llamar el grafo del deseo, ¿sí? El grafo del deseo, si ustedes lo ven, dice, ¿cómo puede ser que haya armado semejante cosa y que piense que cuando alguien habla, de alguna manera se ponen en juego todas estas cuestiones que él va a ir ubicando en el grafo, ¿no? Es como un engorro. Yo recuerdo la primera vez que vi el grafo del deseo y no lo podía creer. Acá yo estudié en la Facultad de Psicología de la UBA y en la primera clase de psicología francesa, que era en ese momento, habían dibujado el grafo del deseo en el pizarrón y fue como casi una cuestión horrorosa, porque es muy complejo. Así que yo tengo esa impresión en mi cuerpo para poder darle vista, por lo tanto voy a intentar de alguna manera hacérselos pasar de la manera más amable posible para que ustedes no salgan corriendo espantadas por el horror que puede producir semejante complicación. Porque si lo vamos viendo de a poquitito, no va a ser tanto, ¿sí? Vamos a ir viendo. Tenemos un PowerPoint que voy a ir compartiendo con ustedes en relación a la clase. A ver. Ahí lo ven, ¿sí? ¿Están viendo? Sí, lo vemos, Bueno, profe. Sí, sí, perfecto. bárbaro. La semana pasada, esto no tengo claro, ¿trabajaron los capítulos del seminario 7? La demanda de felicidad y la promesa analítica, y eso lo trabajaron. Sí. Bueno, hoy entonces es esto. Vamos a buscar la subversión del sujeto, la dialéctica del deseo en el inconsciente, que está en los escritos 2 de Lacan. Esta es la primera parte del grafo, que es la parte que hemos trabajado y ya habíamos visto. O sea, es el grafo 1, ¿sí? Que habla de cómo se constituye el sujeto. Podemos decir que en el punto, van viendo el cursor, ¿no? Donde voy señalando. El punto donde encontramos este triangulito, podemos decir que es el punto 0, el punto donde se presenta, decimos, en psicoanálisis, el cachorro humano. ¿Qué sería el cachorro humano cuando todavía tuyó el sujeto? Hay como un pasaje, hay una operación que se tiene que producir para la constitución del sujeto. Y este pasaje, en el grafo 1, va a estar dado por el encuentro con el lenguaje, por la cadena de significantes, ¿sí? O sea, a partir del encuentro con el lenguaje se produce, se Lacan, el sujeto, ¿sí? Esta cadena, ¿sí? Significante, ¿sí? Va a ser la cadena que va de alguna manera a estar dentro, podemos decir, de ese gran otro. El gran otro, ¿no? Estamos repasando algunos conceptos que ya vimos, que va a ser, dice Lacan, el tesoro de los significantes. Va a ser el lugar del lenguaje. Vamos a partir desde acá. Digamos que el otro tiene, podemos pensar, todas las palabras. ¿Sí? Aquí en la gráfica ubiqué, el sujeto es lo que representa a un significante para otro significante. O sea, habla de que el significante es pura diferencia. Un significante se diferencia de otro, se diferencia de otro, se diferencia de otro. O sea, lo que caracteriza a un significante en relación a otro significante es la diferencia. Y el sujeto
no se puede representar por un significante. El inconsciente no encuentra un modo en el cual ser nombrado. Por eso Lacan dice que el sujeto es lo que representa un significante para otro. Podemos decir que el sujeto del inconsciente se encuentra entre dos palabras, entre dos significantes. ¿Sí? No está representado por una. El sujeto con la barra, ¿sí? El sujeto dividido, vieron que la S se escribe con una barra encima, ¿sí? Lacan siempre va a escribir el sujeto con una barra encima, y eso habla de esa división misma. Podemos decir que de un lado hay un significante, el sujeto del inconsciente implica una división, ¿no? Freud decía entre sistemas, ¿sí? Entre lo inconsciente, lo preconsciente, consciente. Lacan eso lo va a traducir en una división en relación al modo en el que el lenguaje impacta en el sujeto y a la imposibilidad que se presenta de que ese sujeto sea representado por un significante. Se encuentra de este modo entre los significantes. En la página 779, Lacan va a decir, el inconsciente, a partir de Freud, es una cadena de significantes que en algún sitio, en otro escenario, escribe él, o sea, se repite para interferir en los cortes que le ofrece el discurso. Lo voy a leer de nuevo. El inconsciente a partir de Freud es una cadena de significantes. Vamos a decir que cuando Freud crea su primera tópica y piensa en el sistema, en el aparato psíquico dividido en sistemas, y piensa en el inconsciente dinámico, todavía no estaba constituida la lingüística, pero sí Freud podía dar cuenta del modo en el que las palabras, la sonoridad, la materialidad de las palabras empezaban a jugar con la homofonía, ¿sí? Digo, el ejemplo de Signorelli, por ejemplo, que ustedes trabajaron en psicoanálisis, habla del modo en el que haciendo lazos entre las palabras por la homofonía misma, por la materialidad misma de la palabra. Dice que hay significantes que se repiten e insisten en los cortes que ofrece el discurso. El discurso, para los lingüistas, y Lacan toma esto de los lingüistas, es, en principio vamos a pensarlo así porque después Lacan lo va complejizando, pero en principio podemos pensar que el discurso es la lengua en acto, en ejercicio. O sea, y un discurso va a tener un enunciado, algo que se dice, y una enunciación, la posición del sujeto que dice. Entonces, el inconsciente a partir de Freud va a ser una cadena de significantes que se va a ir repitiendo y va a insistir. Digo, cada sujeto, vamos a decir, tiene un recorrido propio, una repetición. Hay algo que se repite. Y se van a repetir también los cortes, el modo en el que el lenguaje impactó sobre ese sujeto. En principio. En principio vamos a ubicar ese corte, pero vamos a ubicar. Para poder pensar el movimiento
que Lacan va a realizar en este texto, tenemos que articular y el deseo. ¿Trabajaron algo de esto la semana pasada? Un poquito. El deseo, dice Lacan, se esboza en el margen de donde se desgarra la necesidad. Margen que es el que la demanda, cuyo llamado no puede ser incondicional, sino dirigido al otro, abre bajo la forma de la falla posible que puede aportarle la necesidad, por no tener satisfacción universal. ¿Con qué podemos leer esta frase? Hago una sugerencia, y es la primera vivencia de satisfacción freudiana. Freud, en el inicio de su obra, va a desarrollar y luego lo va a retomar en el texto de la interpretación de los sueños, la primera vivencia de satisfacción, que es un mito, podemos decir, uno de los primeros mitos que Freud construye. ¿Recuerdan la primera vivencia de satisfacción freudiana? ¿Ustedes lo vieron en psicoanálisis? ¿Uno? ¿Alguien que me... ¿No lo vieron en psicoanálisis 1? La primera vivencia de satisfacción. Ah, que tiene el No, bebé no me acuerdo. con No la sé. madre cuando, con el pecho materno, cuando succiona. Ajá. Algo de eso tiene la primera vivencia. Pero podemos pensarla como en términos de elemento. Freud se remite a la vivencia del lactante, ¿sí? En la primera vivencia de satisfacción. Pero podemos pensarla en un montón de otras dimensiones. Digo, pensemos cuáles son los elementos que intervienen en esa primera vivencia de satisfacción. Está el cachorro humano, ¿sí? Está el cachorro humano. Hay algo del orden de la necesidad en el cachorro humano. Ubiquemos allí, por ejemplo, como decía Luz, el hambre, ¿sí? Hay algo del orden de la necesidad, del alimento, y nos encontramos con la imposibilidad, con el desvalimiento originario del cachorro humano para poder verse, para poder satisfacer esa necesidad. Entonces, el cachorro humano lo que realiza el bebé es gritar, el berreo, que es pura descarga, podemos decir. Es un acto de pura descarga, un grito al aire, a partir de esa necesidad. Ese grito es significado por un otro. Hay un otro, la madre, o la que ejerza la función, que significa ese grito como un llamado. Entonces, ese otro ofrece un objeto, ¿sí? Para calmar la necesidad. Cuando ofrece ese objeto, ese niño se encuentra con una satisfacción. Podemos decir que el mito es de una satisfacción casi total, ¿no? Digo el casi para darle, pero es como el primer encuentro de el cuerpo de ese bebé con algo del orden de la satisfacción. O sea, la necesidad a partir de ese encuentro cae, se pierde. Lacan dice acá, se desgarra.
La necesidad se desgarra ahí cuando se inscribe la satisfacción. ¿Por qué? Porque lo que se presenta es, a partir de allí, el circuito de la demanda dirigida al otro. O sea, el niño va a llorar, pero ya va a esperar que ese otro se presente. Ese otro ya entiende que ese grito, ¿sí?, va a ser un llamado, y así en ese juego del niño y ese otro se empieza a establecer el primer circuito de comunicación, dice Freud, ahí en la primera vivencia de satisfacción. De ahí parte la comunicación humana, dice Freud. Pero entonces tenemos la inscripción de un objeto, o sea, la inscripción de una marca de esa satisfacción, el encuentro con un objeto. Cuando vuelva a ocurrir la segunda vez que la madre acerque su pecho, Freud dice, se va a encontrar con que ese objeto no va a ser igual que el primero. La primera vez siempre es la mejor y todo lo que sigue después van a ser sustitutos, ¿sí? La segunda va a tener menos satisfacción que la primera. Entonces va a haber un resto de satisfacción entre la primera satisfacción y la segunda. Podemos decir que ese encuentro con el primer objeto de satisfacción queda perdido. Perdido. Hay algo del orden de una pérdida estructural allí. Una pérdida para siempre. No va a haber otro objeto que nos colme de ese modo. Entonces, se pierde el sujeto de la necesidad, se inscribe el circuito de la demanda dirigido al otro, ¿sí? Y lo que empieza a presentarse como una tensión, dice Freud, constante en el aparato, va a ser el deseo. El deseo, dice Freud, va a ser el resto ineliminable de la primera experiencia de satisfacción humana. El deseo, desde allí va a comandar todas las siguientes, va a causar las búsquedas de los siguientes objetos posibles de satisfacción. Con estas coordenadas, Freud, tenemos al cachorro, tenemos a la pérdida de la necesidad, tenemos a un otro, ¿sí?, que porta un objeto que viene a intentar acallar esa necesidad. ¿Sí? Tenemos la instalación del circuito de la demanda y tenemos el deseo como resto. ¿Sí? Voy a leer de nuevo la frase. Dice, el deseo se esboza en el margen donde se desgarra. Margen, que es el que la demanda, cuyo llamado no puede ser incondicional, sino dirigido a un otro, o sea, la demanda siempre implica un llamado a un otro, abre bajo la forma de la falla posible que puede aportarle la necesidad. O sea, se abre la demanda, el circuito de la demanda, a partir de esa falla que tiene la necesidad. O sea, por no tener satisfacción universal. O sea, porque no hay una satisfacción universal, porque no hay una satisfacción total. ¿Sí? Entonces eso abre el circuito de la demanda y el circuito del deseo. Y allí tenemos esto, la inscripción de una huella como marca de satisfacción y la inscripción de una pérdida. Hay algo del orden de la desgarradura, de la pérdida. Y aquí nos lo vemos con el grafo 2. Vamos a ver cómo podemos ubicar todas estas coordenadas en el grafo 2 que Lacan nos propone en el texto que tenemos para hoy.
Ahora partimos del sujeto del inconsciente. El sujeto del inconsciente se va a dirigir al otro. ¿Sí? El sujeto del inconsciente se dirige al otro con una demanda, ¿no? Venimos articulando la dirección. Aquí se puede ubicar el lugar de la demanda, porque se espera que ese otro satisfaga esa demanda. O sea, que sea garante de lo que se dice. O sea, que el otro garantice que lo que decimos queremos decir. Que no haya falla en lo que decimos. Pero nos encontramos siempre con la dimensión de el equívoco, decimos. Siempre en lo que decimos, en lo que establecemos como una demanda, hay algo que falla. Falla porque no hay así como no hay una satisfacción total, ¿sí? No existe el lazo entre el significante y el sentido. Dice Lacan, no hay un sentido unívoco entre un significante y un significado. ¿Sí? En lo que yo digo, que es una cadena de significantes, ¿sí? Va a haber un sentido que va a depender del modo en el que mi enunciación pueda ser escuchada por ese otro. Y a su vez va a haber una distancia en el modo en el que el otro, ese otro, ¿sí? pueda significar lo que yo estoy diciendo. Nos vamos a ir dirigiendo, y Lacan se va a ir dirigiendo de este modo al concepto central de este texto. Y es que no solo el sujeto del inconsciente se encuentra dividido, se encuentra barrado, sino que ese otro, ese gran otro, esta A mayúscula se escribe A mayúscula porque es otro en francés. Por eso lo escribimos con A mayúscula. Podría ser una O mayúscula, ¿no? Pero ese otro, como tesoro de los significantes, como el lugar del lenguaje, también está barrado, también está fallado. Ese otro no puede garantizar que mi decir sea unívoco. Hay una falla estructural porque ese otro tampoco cuenta con todos los significantes. Hay, decimos, un agujero, ¿sí? Un agujero en lo simbólico. Ese otro está atravesado por una falta. ¿Y por qué ese otro está atravesado cuando nos encontramos con esa falta en el otro, ¿sí? Se abre esta dimensión del grafo. Este sintagma que está acá es el que escribe la falta del otro. Es el significante de la falta del otro. O sea, y que al otro le falten significantes hace que el circuito, sí, no cese. O sea, que haya algo de lo que no cesa de decirse, porque no se llega a decir nunca del todo. Si yo establezco una demanda, y en esa demanda
hay algo que no llega, no se hace pasar al circuito, permanece. Y lo que está causando esto, lo que queda como causa, sí, en relación a esto es el deseo mismo. El deseo mismo, va a decir Lacan, es ese deseo que parte de esa falta en el otro. Porque al otro le falta, yo deseo. Si no, tendríamos solo el circuito de la demanda y la satisfacción, que es lo que nos quiere, por ejemplo, o sea, el mercado capitalista nos dice, bueno, hay una demanda y una satisfacción, una demanda y una satisfacción, que es un circuito chiquito, pero hay algo del orden del deseo y es que lo que uno va a buscar allí al otro siempre está fallado, nunca es. A buscar y nunca encontramos lo que estamos buscando y muchas veces no sabemos lo que estamos buscando y nos encontramos con esa falla, ¿no? Y hay algo de eso que se establece en el decir. Perdón, profe. Sí, Esa falla entonces es estructural, o sea, es imposible de arreglar, no sé, de alguna manera. Como que es algo que exactamente. todos tenemos y que es imposible de llenar, una cosa así. Es imposible llenar. Digo, Siempre el va a haber sujeto un es... vacío que queda, ¿no? Ujú, Quiero ver si sí, lo pero entiendo. digo, sí, eso cae del lado del sujeto y cae también del lado del otro. O sea, Lacan está diciendo, no hay garantías. No hay ningún gran otro que vaya a dar garantías. Gran otro hablando como lo Porque contenemos inconsciente, ¿no? Lacan lo ubica ese gran otro en relación al lenguaje. Discúlpame, Luz, no te escuché. No, si el gran otro sería como lo inconsciente dentro de nosotros, no es un otro otro. El gran otro es como si yo te dijera, el gran otro, Lacan dice, es el tesoro de los significantes, es el lenguaje. Pero no está dentro nuestro, sino fuera. Es interesante igual la pregunta que te haces. Sí, Está fuera, pero nosotros hacemos uso. Hay una bien, inscripción de ese gran otro, de una porción, podría decir, de ese gran otro, que es la que, ese gran otro es el lenguaje. Podemos decir que el lenguaje es externo, está muerto el lenguaje. Nosotros sí, lo vivificamos a partir de que lo ponemos en uso, en uso, que es lo que Lacan llama discurso. El discurso es el lenguaje en acto, claro, ¿sí? Y ese gran otro es el lugar del lenguaje. Pero bien, ese lugar, el lenguaje, para decirlo de alguna manera, produce un baño en el sujeto. Cuando nosotros llegamos al mundo, que es este grafo anterior, podemos pensarlo en estos términos. Cuando nosotros llegamos al mundo, nos encontramos con el lenguaje, nos encontramos con todas las palabras de los otros que nos rodean y que de alguna manera impactan en nosotros, ¿sí? Y que nos sí, van constituyendo, nos van divinizando, nos van, digo, nosotros advenimos al mundo a un lugar preparado por el lenguaje mismo. Los lingüistas dicen algo que a mí me parece que es interesante, digo, para poder traer. Lo dijo Freud, pero los lingüistas lo retomaron y dicen que el lenguaje mata la cosa. ¿Qué es esto? Que a partir de que algo es nombrado, libro, silla, mesa, el ordenamiento que nosotros hacemos del mundo, es a partir del lenguaje. No hay mundo sin lenguaje. No es que el lenguaje es nada más la manera en la que nosotros nos expresamos. El lenguaje es el modo en que nosotros pensamos, ordenamos el mundo, ¿sí?
el modo en el que organizamos la cultura, esto es el lenguaje. Este es el lugar del, podemos decir. El gran otro no es Dios, pongámosle, ¿no? No es un gran otro, ¿no? Que está por fuera. Digo, el gran otro es un gran otro que se imprimió de alguna manera en el modo de organizar la cultura. Y para esto, Lacan toma los estudios de los lingüistas para poder dar cuenta de esto, el modo en el que queda organizada la cultura y el mundo y que los seres humanos nos constituimos a partir del impacto del lenguaje, que es lo más constitutivo del ser humano, que es lo que construye al sujeto. El sujeto va a ser el modo en el que el lenguaje impacta sobre nosotros. ¿Sí? El sujeto es lo que un significante representa para otro. Entonces, ubicamos que la demanda es dirigida a ese otro. Lacan dice lo que implica toda demanda, el ser petición de amor. Dice que toda demanda, ¿sí? En ese curso es una demanda de amor. Es, en efecto, de un modo muy simple. Y vamos a decir en qué sentido, en cuanto deseo del otro, como el deseo del hombre encuentra forma. Es decir, que el deseo del hombre, el deseo del sujeto, va a ser el deseo de ese otro. O sea, va a tener que ver con lo que a ese otro le falta. Por eso Lacan, en una frase que es muy conocida, es que el deseo es el deseo del otro. Me quedó aquí esta frasecita que me parece que es importante poder ubicarla. Dice, todo enunciado de autoridad no tiene allí más garantía que su enunciación misma. Pues es inútil que lo que busque en otro que lo busque en otro significante. Lo que formulamos al decir que no hay metalenguaje que pueda ser hablado, o más aforísticamente que no hay un otro del otro. O sea, el otro está fallado, hay algo que le falta al otro, hay un significante que le falta al otro, que es lo que Lacan escribe, y no hay otra cosa que suture eso. Como dijiste, Luz, es estructural. Que sea estructural es que es imposible de solucionar. ¿Sí? El otro está fallado, no hay garantías, no hay modo en el que eso se suture. De hecho, es lo más angustiante para la neurosis. Es lo que podemos decir la castración en el otro. ¿Sí? El otro, en términos freudianos lo podemos decir de este modo, el otro está castrado por estructura. Es lo que Freud ubicaba antes, digo, primariamente, y así es el modo en el que Freud lo ubicaba, la castración de la madre. El texto se llama Inhibición, síntoma y angustia, y fue el modo en el que Freud allí pudo ubicar esa castración de ese gran otro, sin pensarlo todavía en términos de lenguaje. Entonces, la falta del otro, Lacan le escribe significante del otro barrado, que es este sintagma que está aquí. Es el lugar de la falta del significante en el otro. Muchas veces Lacan habla de la muerte, del padre muerto en el texto, y puede leerse con esa clave de lectura. Pueden pensarse que ese gran otro es un padre y hay un padre muerto. Digo, hay algo del orden de la muerte de la cosa, vamos a decir. Que hay algo del orden de que hay algo que ahí falla por estructura, una ausencia fundamental, una falta de garantías. Nos la vemos ahí con la falta. La falta del lado del sujeto y la falta del lado del otro.
Y vamos a hacer un movimiento más. Porque ahí donde nos encontramos, y es lo que Lacan nos dice en el grafo 3, ahí donde nos encontramos con el otro, y el otro no puede responder, ¿sí? No puede responder porque le faltan significantes para responder, es donde lanza el circuito del deseo. Esta D chiquitita es la del deseo. O sea, el sujeto se dirige al otro, el otro con la demanda, el otro no encuentra modo de responder respecto a esa demanda y se abre el circuito del deseo, que es el piso de arriba del grafo. ¿Sí? Este es el piso de más arriba de todo. Y acá hay, ¿qué me quiere? O sea, ¿qué me quiere del otro? Lacan lo que va a plantear es que el modo de formular la pregunta se presenta allí donde se encuentra con el sujeto con la falta en el otro. Cuando el sujeto se encuentra con esa falta en el otro, esa falta en el otro que no da respuesta a su demanda de amor, podemos pensarlo, lo que se establece es la pregunta por qué es lo que me quiere del otro. Cuando el otro no responde, se establece esa pregunta en relación al qué me quiere. Y esta pregunta relanza el circuito del deseo. O sea, intentar buscar una respuesta respecto de lo que al otro le falta. O sea, el circuito del deseo va a ser lanzarnos a encontrar una respuesta para suturar lo que al otro le falta. Podemos decir que la neurosis que se va a construir, o sea, tanto las fantasías como los síntomas, van a entrar en relación con lo que al otro le falta, con esa castración estructural del otro. Por eso, como respuesta, Lacan aquí va a ubicar el fantasma fundamental, o sea, la fantasía fundamental freudiana, que va a ser el modo en el que el sujeto del inconsciente se va a vincular con el objeto de la pulsión. Esto es una A minúscula, el objeto A. La neurosis construye en la primerísima infancia, una fantasía que la va a construir luego del complejo de Edipo y el complejo de castración, luego de su sepultamiento, se construye una fantasía fundamental. Esa fantasía fundamental va a aportar el objeto fijado en esa primera infancia, de la satisfacción. Y va a ser el modo en el que el sujeto del inconsciente se va a vincular con ese objeto de la pulsión. ¿Cuál es la fantasía que Freud construye? La fantasía, el fantasma de pegan a un niño. Vamos a decir, el segundo tiempo del fantasma de pegan a un niño, soy pegado por el padre. Es una fantasía. Eh, por ejemplo,
en el caso del hombre de las ratas en Freud, la fantasía que se inscribe en el hombre de las ratas va a tener como objeto, ¿sí? Como el objeto anal, ¿sí? El objeto anal, porque esa fantasía tiene que ver con haber sido golpeado en una oportunidad por su padre. Entonces aparece el ser pegado por el padre en el hombre de las ratas. De hecho, Freud construye, entendemos esa fantasía tomando también el material del hombre de las ratas. Y este objeto es el objeto sádico anal en esa fantasía, ¿no? En donde se juega una satisfacción sádica en esa fase de analidad. En la fase de oralidad, por ejemplo, en el caso de que este objeto sea un objeto oral, pues lo podemos encontrar el fantasma de Dora, el caso de histeria más famoso de Freud, ¿sí? Donde tenía un fantasma, una fantasía fundamental que se presentó como un recuerdo donde ella se chupaba el dedo, ¿sí? Y era una chupeteadora. Y lo hacía junto a su hermano, digo, agarrándole el pelo, la oreja y acariciando al hermano. Esta fantasía de Dora, ¿sí? Que aparece en el caso Dora, la ubica a ella como una chupeadora. Entonces, con este material intentemos armar de nuevo el grafo desde cero. El sujeto, ¿sí? El sujeto del inconsciente. El sujeto se dirige con una demanda al otro, ¿sí? Supongamos en el caso Dora, tomemos el caso Dora. El sujeto, si se dirige, ¿sí? A ese otro, ¿sí? Que es el señor K, ¿sí? En el caso Dora, ¿vieron el caso Dora en Freud? Un poquitito del caso Dora, ¿vieron? Bueno, entonces, Sí, entonces el sujeto Dora se dirige al señor K, ¿sí? Con su demanda de amor, ¿sí? Y se encuentra ahí con una no respuesta, ¿sí? El circuito, ¿sí? Que se relanza, vamos a decir, en ese momento es, bueno, ¿qué me quiere del otro? Y lo que se presenta como una respuesta es esa fantasía, ¿sí? En donde ella se presentaba como una chupeteadora y se construye el síntoma en relación a esa fantasía. ¿Qué es lo que le pasa a Dora? Empieza a toser, ¿no? Empieza a quedarse afónica. O sea, son todos síntomas que tienen que ver con este objeto de la pulsión, con el objeto oral, que se encuentra tramado en su fantasma. Lo que vamos a ubicar, entonces, que esa fantasía fundamental va a ser un modo de respuesta, ¿sí? Un modo de respuesta para poder taponar de alguna manera esa falta en el otro. Este es el movimiento que hace la neurosis. Dice, la respuesta al que me quiere conduce en el grafo al algoritmo del fantasma, la fantasía freudiana entendida como soldadura del sujeto del inconsciente con el objeto de la pulsión. El grafo inscribe que el deseo se regula sobre la fantasía así establecida, homólogo a lo que sucede con el yo
respecto a la imagen del cuerpo. Vamos a detenernos un poco en el objeto y luego Martina va a continuar hablando de esto, del objeto en psicoanálisis. ¿Sí? El objeto de la pulsión, ¿sí? Es un objeto parcial, un objeto que se puede ser sustitutivo, ¿sí? Que es lo más variante, ¿sí? Pero cuando Lacan lo ubica como objeto A, se refiere al objeto que fue fijado en la primerísima infancia. Podemos decir que es un objeto de la pulsión que es absolutamente singular y preponderante para cada quien. ¿Sí? O sea, el objeto A determina el modo de satisfacción singular. El objeto A se establece en relación al modo en el que se fijó esa satisfacción en una zona del cuerpo, en la sexualidad, en el momento de la sexualidad en la primera infancia. ¿Qué dice Lacan en el texto? Dice, de donde el concepto de la pulsión se designa por una ubicación orgánica, oral, anal, que se satisface esa exigencia de estar tanto más lejos de hablar cuanto más se hable. Es complicado, pero Lacan lo que está indicando es que ese objeto de la pulsión encuentra una satisfacción enlazada al decir. O sea, que a través del modo en el que se articulan los instantes, ¿sí? Se encuentra una satisfacción que toca el cuerpo. Y aquí ya tenemos el grafo completo. Podemos decir que el circuito del deseo, que es toda la parte de arriba, ¿sí? Es donde se encuentra al otro ese rombo D es la pulsión misma, ¿sí? Es el modo en el que el sujeto se vincula con la demanda. Para Lacan va a ser la pulsión, ¿sí? El sintagma va a ser la pulsión. El encuentro va a ser con el significante de la falta en el otro, que lo va a conducir al fantasma, ¿sí? Este va a ser el circuito. Lo que el grafo nos propone ahora se sitúa en el punto en que toda cadena significante se honra en cerrar el circuito de su significación. Si hay que esperar semejante efecto de la enunciación inconsciente, aquí será en el significante del otro. Y se lee significante de una falta en el otro, inerte a su función misma de ser el tesoro del significante. Esto en la medida en que el otro se le pide, llegó a, que me quiere, que responda del valor de ese tesoro. Es decir, que responda sin duda desde su lugar en la cadena inferior, pero en los significantes constituyentes de la cadena superior. Dicho de otra manera, en términos, lo que Lacan ubica es que allí donde se establece la demanda dirigida al otro, ¿sí? Lo que el circuito de la demanda activa, ¿sí? Se enlaza a la pulsión. Y eso lo va a conducir, ¿sí? La falla en relación a la demanda, la falla en relación a que el otro no cuenta con todos los significantes, lo va a conducir a intentar encontrar una respuesta vía el fantasma, vía el síntoma, en la neurosis, como modo de responderse respecto a lo que el otro le falta. Se articula ese objeto A
con el sujeto del inconsciente vía el fantasma. Eso es la gramática de la satisfacción. El ser pegado por el padre es una gramática donde el sujeto queda en voz pasiva, ¿sí? Donde se articula una pulsión anal y la satisfacción se relaciona con una posición masoquista, ¿no? Del sujeto, quedando en una posición pasiva masoquista. El objeto A causa el deseo, que es un deseo de poder articularse con los significantes, pero hay un punto de no articulable a su vez. Lacan va a decir en el texto que el obsesivo, en la medida en que niega el deseo del otro, al formar su fantasma, acentuando lo imposible del desvanecimiento del sujeto. O sea, el obsesivo, ¿sí? Donde la satisfacción que allí se juega tenga que ver con la imposibilidad. O sea, con una satisfacción que es imposible de realizar. En cambio, dice, el otro en el histérico, en la medida en que el deseo solo se mantiene por la insatisfacción que aporta allí, escabulléndose como objeto. O sea, el deseo en la histeria, ¿sí? Se va a presentar enlazada a la satisfacción, ¿sí? A la satisfacción, a la insatisfacción. En tanto hay algo del orden de la insatisfacción que es casi intrínseco a la condición del deseo. Bueno, preguntas. Complicado, ¿no? Un Y poco. es como que yo siento que tengo que ir desmenuzando parte por parte del grafo para saber primero qué significa cada símbolo y después, bueno, ir Sí, entendiendo qué significa todo en conjunto, porque veo como que va teniendo distintos grafos y se van complementando. exacto. El tema es cómo Exacto. lo Hace una explico cara al evolución final. Lacan. Lacan en el texto hace una evolución como del grafo 1 al grafo 4. No tomamos todos los elementos, tomamos los elementos más importantes para poder ubicar estas dos cuestiones que me parece que son las centrales. Por un lado, el sujeto del inconsciente, cómo Lacan ubica el significante de la falta en el otro, como esto de que no hay garantías en el otro, que el otro está barrado por estructura, ¿sí? Y de alguna manera, de allí, de esa falla estructural en el otro, esa falta estructural, es donde se puede concebir la idea del deseo, ¿no? Ahí donde se articula, podemos decir, el circuito de la demanda con el circuito del deseo, donde se presenta esa pregunta dirigida, ¿sí? Del que me quiere, ahí donde este otro no puede responder. Hay un punto donde el otro no responde. Podemos decir que en un análisis, un poco el silencio a veces del analista viene a ese lugar. Ahí cuando el analista no responde, ¿sí? Cuando se queda en silencio, cuando no aporta ningún significante nuevo, hay algo de que se quiere, con la posibilidad de hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué me quiere el otro? En tanto no es ese otro el analista, sino, digo, hay ahí algo en relación al modo en el que habitamos esa castración estructural, al modo en el que nos vinculamos con la imposibilidad de que el otro nos dé todas las respuestas, ¿no? Advenimos al mundo como cachorritos con un otro que nos viene a dar un objeto y que también nos da un montón de respuestas, pero hay un punto donde nos encontramos con esa falla a lo largo de la vida. Y un poco en el análisis, cuando esto pasa, armamos construcciones en la primera infancia, ¿no? Digo, la fantasía de algún modo es
es un armado, es un aparato, esa fantasía fundamental que va a intentar hacer con esa falla fundamental en el otro, en el otro. Profe, yo Y tengo una podemos duda. pensar, sí, Noelia, Perdón. decime, no. No, sí, ahí cuando dice en el último gráfico que aparece goce y después castración, o sea que es como justo ahí, hay como una, bien arriba del gráfico. ¿Qué es Sí, eso? O sea, sí. no entiendo a qué se refiere. Arriba del todo. Dice Último el gráfico. circuito, y Claro, lo el que último aparece es, circuito cuando dice sí, goce y va hacia castración. claro, lo que se encuentra es si abajo, podemos decir, está la cadena significante, ¿no? En la parte de abajo está la cadena significante, en el piso de arriba aparece la satisfacción, podemos decir. El goce es la satisfacción freudiana, ¿no? Ujú. Lacan a la satisfacción la va a ubicar como goce. Vamos a decir que esa línea es la línea en donde se ubica algo del orden de la satisfacción. La satisfacción en relación, en principio, al circuito de la demanda, Ok, ¿no? Que la demanda, venimos del otro, que establece el circuito de la demanda, el otro que no responde, ¿sí? Y lo que se juega allí es algo del orden de, Lacan lo escribe, ese barrado rombo D mayúscula. La D mayúscula es la demanda, ¿sí? Y la D sí, minúscula es el deseo, ¿sí? Hay algo del circuito de la demanda con la pulsión, con la satisfacción. O sea, hay algo de la demanda en donde el circuito de la demanda intenta establecer algo del orden de la satisfacción. O ok. sea, obtener ahí un plus de satisfacción a partir de obtener algo en relación a la demanda. Ah, ok. ¿Sí? Pero allí se encuentra con la castración. O sea, esa Claro, satisfacción va a estar, va a ser imposible. Co- Hay algo en esa demanda que se va a jugar como un resto. No toda demanda claro, va a como esa ser falta, satisfecha. digamos, como que no puede tenerlo todo, algo así sería. Exactamente, el circuito de la satisfacción se encuentra con la castración en el punto de la demanda, podemos decir. Claro, ok, Ahí donde se juega algo del orden de la demanda, el circuito de la demanda intenta establecer, intenta inscribir algo del orden de la satisfacción. Pensémoslo en los términos que lo pensamos como la primera evidencia de satisfacción. O sea, la demanda cuando se establece ya, se pierde la necesidad y se establece el circuito de la demanda en relación al cachorro humano, ¿no? Allí donde ese niño le pide a la madre una leche, otra leche, y las galletitas, y el chupetín, y un helado, me das un helado, ¿no? O sea, ¿no? Va cambiando y va pidiendo diferentes cosas. Pero hay algo del orden de la castración que se juega allí en relación a la satisfacción. Es un modo de claro, inscribir algo del orden de esa falta, ¿sí? En el circuito de la satisfacción en torno a la demanda. ok, ¿Sí? perfecto. Gracias. Bueno, vino Martina. Hola Martina, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bueno, sé que es complejo, pero lo que podemos hacer para el nivel de complejidad, si a ustedes les parece, y si tienen ganas, y si lo leen y aparecen preguntas, es activar en el foro, en el campus, ahí al lugar donde empiecen a poner las preguntas que se les presenten cuando lo lean. Una recomendación es un escrito de Lacan que es muy encriptado en algún sentido. Vieron que
tenemos que ir como desmenuzándolo de a poquitito. Así que no se asusten, ¿sí? Digo, estamos transmitiéndoles como un primer baño de Lacan, como el lenguaje de Lacan, así que se van a encontrar con eso, con esa falla. Lacan casi que nos presenta en su modo que no hay otro del otro, porque hay algo que nos pone enfrente de la hoja todo el tiempo, es que hay un punto en donde decimos, acá hay algo que falta, hay algo que me falta para comprender lo que me está queriendo decir, no entiendo, acá hay algo que falta. Es como si casi Lacan en acto nos estuviera diciendo, vieron, no hay otro del otro. Vieron, no hay otro del otro. Ahí hay algo del orden del lenguaje que está fallado por estructura. Ustedes creen que me entienden, pero bueno, están haciendo el esfuerzo, pero implica ahí algo del orden de la dificultad. Así que bueno, las espero en el foro con las preguntas. Sí. Así que voy a estar atenta esta semana si quieren. Quedan 2 semanas para lo que sigue, pero voy a estar atenta con las preguntas. Bueno, ahora sí, me despido, las dejo Chao, con profe, Martina. gracias. Chao, Hasta Euge. luego. Gracias. Chao, Chao, hasta profe, luego. gracias.